El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que quería decir. Por eso añadió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podré entrar y salir y encontrarán pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. Y bueno, estamos ahora en esta semana. En la semana pasada escuchábamos precisamente el Evangelio del capítulo 6, el Evangelio o el capítulo eminentemente eucarístico del Evangelio según San Juan. El día de hoy, pues no es una semana, pero el día de ayer domingo y hoy lunes tenemos esta continuación, el Evangelio del Buen Pastor. Ayer nos decía en el Evangelio, el buen pastor es el que da la vida por sus ovejas. Y hoy vuelve a cambiar de imagen. Ya no es la imagen solamente del buen pastor, sino también de la puerta. Y es que para entender en este sentido cómo Jesús es la puerta, debemos de remontarnos a cómo era el pastoreo en el tiempo de Jesús. Pues ahora nos podremos nosotros referir a lo que conocemos. Bueno, muchos por la televisión, porque pues uno creciendo en ciudad, ¿qué ovejas va a ver y qué pastos y qué nada? Pero pues en la televisión sale, y sobre todo ahí desde niños los dibujos animados, sus cerjitas bien bonitas de madera, e inclusive hasta ahí pintaditas de blanco, y su puertita así muy bonita también de vallita. Pero en el tiempo de Jesús, ¿en dónde se protegían las ovejas? En las cuevas. Entonces, el pastor también tenía que ser la puerta. Ponían una pequeña tablita y pues al pastor le tocaba descansar ahí en la puerta, generalmente pues recargado en esa tabla. ¿Para qué? Para que las ovejas no salieran y los peligros, pues ahora podríamos decir, no, pero ¿cuáles peligros? Ahora ya estábamos a acampar y todo, ¿y cuáles peligros hay? Bueno, porque la civilización pues ya está alejando a los animales cada vez más. Pero en esos lugares donde todavía están despoblados, pues mínimo, y aquí no tan lejos, podemos ver en la carretera Tijuana-Tecate, pero por la carretera de Cuota, pues que apenas en enero avistamientos de borregos y marrones. Un borrego que le da identidad a todo el estado, porque nada más hay aquí en esta parte del país.
Y así como que todos sorprendidos porque había años y años que no se veían a los borregos cimarrones. O una vez me acuerdo cuando estaba estudiando todavía la preparatoria, aquí cerca en el famoso Cobach Plantel La Mesa, pues todos maravillados porque una vez un águila llegó y se paró en uno de los postes. Y así como que todos sorprendidos, pues un ave, pues así la vimos realmente de muy cerca, de más o menos 1 metro de estatura esa ave, y estar ahí. Y bueno, pues es una maravilla que nosotros no vemos. ¿Por qué? Porque no conocemos la situación. Pero, por ejemplo, aquí ya no vayamos tan lejanos. En los cerritos que se ven de aquí rumbo a Tecate, todavía hay coyotes y no se parecen al coyote del Correcaminos, sino son más parecidos a perritos. Pero, bueno, el buen pastor es el que es también la puerta. Porque ustedes creen que un buen pastor va a dejar entrar al coyote para que se coma las ovejas o al lobo para que se las coma. No. Por eso él tiene que estar vigilando. O también va a dejar entrar a los ladrones porque pues ahí hasta en el libro del profeta Samuel, en uno de los momentos donde está el rey David y pues le hacen esa pregunta: a ver, rey David, pues mira que había una persona que tenía muchas ovejitas, pero un día llegó alguien y este hombre fue y le robó su única oveja a su vecino. ¿Qué es lo que harías? No, pues hay que darle muerte a ese ladrón desalmado. Y es precisamente, ahora vámonos a algo moderno. Y es algo que pues se está poniendo en crisis a Facebook. Ya está ahí, tuvo que salir un comunicado que precisamente llegó en estos días. Porque esta empresa Cambridge Analytics pues se robaba todos los datos y así como que ahora ¿quién se siente seguro de usar Facebook? ¿Por qué? Porque en cuanto te pones, pues quién sabe qué tanto te estén robando. Es más, hagan una prueba, pónganse a hablar de algún producto con su celular, si ya es que ya le dieron permiso para que prenda su cámara y prenda su micrófono, ahí si quieren mandar mensajitos de voz y eso, pues no se apuren. Al rato que entren a su Facebook van a encontrar publicidad de lo que estaban hablando. ¿Por qué? Porque nos están espiando. ¿Pero lo hacen con permiso? No. Ahora, vámonos más allá. ¿Quién dejaría su casa abierta para que cualquiera entre? Pues no, ¿verdad? Pues lo poquito o lo mucho que tengamos, pues lo hemos ganado con sacrificio y lo vamos a tratar de proteger. Ahora, ¿cuánto más nos quiere proteger el Señor? Pero nosotros, ¿qué es lo que pasa? No lo conocemos. Porque, pues, los que ya están medio grandes conocerán esta caricatura de Heidi. Muy bonita la caricatura y hasta con su canción que se hizo bien famosa. La del abuelito dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito dime tú. Pero había un personaje ahí que pues era entre medio el patiño y medio el coprotagonista. El famoso Pedro, que tenía sus ovejas y él sí conocía todas sus ovejas y las llamaba por su nombre. Pero pues de todas las ovejas creo que no nos acordamos, nada más nos podemos acordar de una, el famoso Copito de Nieve. Pues no sé si, ¿cómo se llame? No sé si ahí también se aplica el término de cachorrito, pero el cachorrito de borreguito, que era el que estaba ahí, medio tremendo también el Copito de Nieve. Y ya así como que Pedro les chiflaba y ya todas las ovejas se unían. ¿Por qué? Porque conocían el silbido. Y por ahí en el YouTube pueden buscar
pastores y puede haber 20,000 rebaños unidos, pero empieza a chiflar el pastor y las ovejas de ese pastor se van con él y dejan a las demás. Y ya sale el otro y le chifla y se van con el otro. ¿Por qué? Porque lo conocen. Y ahora, nosotros conocemos la voz de Dios. Y no porque nos vaya a hablar directamente, sino a través del tiempo, las circunstancias y su palabra, conocemos a Dios. Conocemos su manera en que nos habla con amor. Y es que podríamos nosotros estar en 20,000 cosas. Ayer les decía en una de las misas que me tocó celebrar. Les puedo apostar que muchos de aquí conocen la última canción que salió de reggaetón. Pueden conocer la última telenovela que salió y saben en qué va. Y conocen lo que dice la palabra de Dios. Y es donde, como dice el dicho, la puerca tuerce el rabo. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. ¿Por qué? Porque no estamos en contacto con Dios. Pero sí sabemos que si, pues ayer el que venía escuchando el radio, que si este grupo puertorriqueño Menudo se va a volver a unir por sus 40 años de que inició el grupo, y que si van a hacer su gira mundial, y ya casi sabemos cuándo van a ser las fechas, o sabemos qué le pasa a tal artista o con quién anda tal actor, o simplemente ya nos aprendimos todos los spots de campaña ahora que estamos en año electoral. Y si es que vieron ayer el debate presidencial y pues que para el próximo mes de mayo nos toca aquí en la ciudad de Tijuana, así que pues quién sabe cómo se ponga el asunto. Pero que vayan a estar aquí en Tijuana y van a volver a debatir, y que si ayer todos los candidatos se fueron contra este candidato de Morena, y que si ya al final no pudo hablar porque como les dieron tiempo establecido y no se podían pasar, pues él a medio debate se quedó sin minutos, y que si todo mundo le decía, a ver, usted ha dicho esto, ¿sí o no? Y pues de que él se ponía así como se dice coloquialmente, se fue por la tangente y pues eso le comió los minutos. Y pues ya después todo el mundo le pudo decir, es que él no dice nada concreto porque habla en cualquier foro que está, habla, depende de la gente que lo escucha. Y que si se contradice, que si no se contradice, que si los otros candidatos tampoco dijeron ninguna propuesta. Bueno, ¿por qué? Porque la voz de ellos no nos va a llevar a ningún lado. El único que puede darnos palabras de vida es Jesús. Por eso cuando terminó la semana pasada el discurso del pan de vida en el capítulo 6 de San Juan, termina que muchos se escandalizan y así como que hasta Jesús pues se le bajó la pila porque va con sus discípulos y así me lo imagino así como medio triste y les dice, ¿también ustedes me van a abandonar? Y Pedro es el que toma la palabra, Señor, ¿por qué nos vamos a ir de ti si tú eres el único que nos das palabras de vida eterna? Y si escuchamos a Jesús tendremos vida. Pero no solamente se trata de escuchar, se trata de actuar, vivir como Jesús nos pide. ¿Para qué? Para que sigamos fielmente como ovejas al Señor. Y a veces va a estar difícil de escucharlo. Vámonos a la primera lectura del día de hoy, en donde Jesús empieza a hacer su acción con el pueblo de Israel, no con otro pueblo. Por eso ayer en el Evangelio decía, y tengo otras ovejas que no son de este redil.
Esas ovejas somos nosotros, que lo hemos escuchado, pero no pertenecemos al pueblo de la alianza. Pertenecemos al pueblo de la nueva alianza, pero no somos partícipes del pueblo de la primera alianza. Pero por ser también discípulos de Jesús, tenemos la misma esperanza de estar con Él. Y es algo que los apóstoles de buenas a primeras no entendieron. Por eso esa visión de San Pedro, que baja el mantel con todos los animales, pero todos los animales impuros, según el judaísmo. Y la voz que le dice: Pedro, mata y come. Señor, pero ¿cómo quieres que haga eso si yo nunca he comido a un animal impuro? No llames impuro a lo que yo he purificado. Pedro, mata y come, pero Señor, no llames impuro a lo que yo he purificado. Pedro, mata y come. Ya es en la tercera en que se retira ese mantel. ¿Por qué? Porque después llegan estas personas que en su oración les ha dicho el Señor: vayan con Pedro y ahí encontrarán la salvación. Y la pregunta es: ¿nosotros escuchamos a nuestros pastores? ¿Nosotros hacemos lo que el Santo Padre Francisco nos ha estado enseñando? Y es por eso que su última exhortación apostólica, podría preguntar: ¿quién ya la leyó? Y es de algo tan importante para la vida de todo hijo de Dios, que no debemos de perder la oportunidad de leerla, porque nos habla de la santidad y nos habla de cómo podemos encontrar la santidad con ejemplos muy simples. Las personas que son padres de pequeños, que se tienen que desvelar cuidándolo. La señora que va al mercado y se encuentra a la vecina y en lugar de chismear, busca el bien, se muerde la lengua para no emitir ningún chisme. Así va ganando la santidad, y con ejemplos tan sencillos que nos da el Santo Padre. Y es este esfuerzo que tenemos que hacer para escuchar la voz de Dios. Y dirán: ay, Padre, pero eso lo dijo el Papa Francisco. ¿Y de quién es vicario el Papa Francisco? De Cristo mismo. Entonces, vayamos, encontrémonos con el buen pastor, que es el que da la vida por nosotros, es el que nos lleva para que podamos ser apacentados. Por eso el salmo del día de hoy, el Salmo 41, estoy sediento del Dios que da la vida. ¿Realmente tenemos esa sed de Dios? O a veces hacemos de nuestra fe una carga. Ay, es que tengo que ir a misa. Ay, es que tengo que rezar. Ay, es que tengo. No tenemos. Porque Dios no obliga a nadie. Pero es nuestra respuesta al amor que Dios nos da. Y amar a alguien no es obligatorio. Por eso San Agustín, que lo entendió muy bien, dijo: aquel que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. Y es entonces nuestra respuesta que debemos darle a Dios. Es el aceptar ser ovejas de su rebaño. ¿Para qué? Para que un día estemos en esos pastizales del reino eterno. Para que un día, ya quitando el sentido de la oveja, podamos participar del banquete de Cristo en la casa del Padre. Pero tenemos que iniciar nuestro esfuerzo por llegar verdaderamente a la santidad. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos.
Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.